Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los primeros 10 versículos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como sabéis, este capítulo 20 de Apocalipsis es utilizado por gran parte de la cristiandad para obtener su particular visión sobre un reinado de Cristo en la tierra, donde Él va a estar gobernando sobre un mundo caído durante 1000 años. Esto ya de entrada nos suena y nos chirría bastante, que Cristo esté gobernando sobre un mundo caído. Nos sorprende, aparte de la secuencia normal de los acontecimientos, porque entra en conflicto con toda la enseñanza general de las Escrituras, que establece a Cristo como aquel que no vino a establecer un reino político, a pesar de que era lo que los judíos de aquella época estaban esperando, y que ahora tampoco va a venir a establecer un reino político, por mucho que los que se llaman creyentes de hoy lo estén esperando. Con lo cual nos encontramos con el hecho de que los judíos en la época de Cristo esperaban al gran libertador del Imperio Romano, y por lo tanto esperaban a un Mesías político, y los creyentes de hoy también están esperando a un Mesías político, con lo cual estamos en la misma situación, y los dos exactamente igual de equivocados. Lo que sí enseña la Escritura es que cuando Cristo vuelva, concluirá la historia del hombre tal y como la conocemos, y es ese momento donde resucitarán todos los muertos, todos, y se llevará a cabo el juicio final. Entre otros muchos textos que nos habla la Escritura de una única resurrección, no 2, 3, 4 y hasta 5 que nos muestran los dispensacionalistas, podemos ver en Juan 5, 28 y 29, donde está hablando el Señor y dice: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, y aquí cuando dice todos se está refiriendo realmente a todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero hay resurrección para todos, unos para un camino y otros para otros, pero se lleva la resurrección a cabo. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que también leíamos la semana pasada: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos son los dos caminos finales que hay para todo hombre. Hemos estado viendo en nuestro texto, en primer lugar, cómo en el milenio, lo vemos en los primeros 3 versículos, en el milenio el diablo es atado. De manera que entendemos por la enseñanza de las Escrituras que el reino de Cristo, el milenio, que muchos ubican en el futuro, después de una resurrección, de que Cristo venga y luego se quede y entonces gobierna un mundo impío y después hay otra resurrección, lo que muchos otros enseñan y que ubican ese reino en el futuro, para nosotros ya ha sido establecido con la primera venida de Cristo. Ahí es cuando se lleva a cabo este reino. Tenemos suficientes argumentos para decir que antes de la venida de Cristo el mundo estaba en tinieblas. Esto es lo que vemos en las Escrituras. El mundo estaba en tinieblas, exceptuando la nación de Israel.
que fue el pueblo escogido por Dios y a quienes se le dieron los pactos y las promesas. Solo ellos fueron amados por Dios, solo ellos. Pero la promesa hablaba de que el Evangelio, y así también se establecen las profecías, el Evangelio sería predicado a los gentiles, y de entre ellos Dios también tendría pueblo. Fijaos lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 5. Nos está hablando de un misterio. Y dice Pablo allí: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, esta es la revelación del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es lo glorioso del Evangelio, que ya no se limitó al pueblo físico de Israel, sino que rompió sus fronteras. Estas promesas se cumplieron después de la muerte de Cristo en el día de Pentecostés. El Evangelio fue anunciado a todas las gentes para que creyesen a la fe. Medos, persas, elamitas, los que habitan en Capadocia, en Asia. Fue el inicio de la proclamación del Evangelio a todo el mundo, siguiendo el mandato que había dicho antes el Señor de id y predicad el Evangelio a toda criatura. De manera que después de la venida de Cristo, el poder del mal, en el cual estaban sujetas y sometidas todas las naciones porque estaban en oscuridad total, ya que el Evangelio no les había sido anunciado, el poder del mal a partir de Pentecostés empezó a quedar restringido por la predicación del Evangelio. Una predicación que se llevó a cabo hasta lo último de la tierra. Esto es el gran esfuerzo que han hecho las iglesias a lo largo de los siglos de predicar el Evangelio hasta donde les dio de sí sus fuerzas. El segundo punto que estuvimos viendo, que va de los versículos 4 al 6, es que en el milenio los santos reinan sobre tronos. Y veíamos cómo en Apocalipsis 1.6 se nos habla del mismo asunto y no lo lleva al futuro. No, sino que ya ahora aquellos que han sido redimidos por Cristo son constituidos reyes y sacerdotes. El apóstol Pablo en Colosenses 3 nos dice que los creyentes han resucitado y están sentados con Cristo en lugares celestiales. Por lo tanto, decíamos, ¿qué es lo que pasa con nuestros antepasados en la fe que están muertos? ¿Dónde están ahora nuestros antepasados en la fe? Y vemos por las Escrituras que están reinando con Cristo, que están disfrutando en el reino de Cristo. Esto es un estímulo y un aliento para aquellos creyentes e iglesias a los que se les envió esta carta, para hacerles saber que aunque estuvieran padeciendo, el gran promotor de todo su mal, Satanás, estaba restringido en su poder. No podía hacer más de lo que Dios le había permitido. Hoy veremos en tercer lugar el texto que va de los versículos 7 al 10, lo que ocurre después del milenio. Satanás otra vez es soltado y se prepara la última y gran batalla, donde será apresado y arrojado a un lugar de tormento junto con la bestia y el falso profeta. Y nos quedará otro sermón la semana que viene, donde veremos en cuarto lugar los versículos del 11 al 15, cómo después del milenio es el juicio final de todos los hombres. Vamos a ver por tanto nuestro tema. Después del milenio, Satanás es soltado otra vez. Lo que es incuestionable es que Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte en la cruz. Eso es incuestionable para todos los cristianos. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿hay evidencia en la historia de esa victoria de Cristo sobre la cruz en el mundo que nos rodea? Es decir, ¿yo puedo ver la victoria de Cristo en la cruz en el mundo que nos rodea con estos ojos? ¿Realmente ha triunfado Cristo a la luz del mundo en el que vivimos y las cosas que ocurren? Esta es una pregunta muy interesante, pero de entrada está mal formulada, porque nosotros no podemos mirar a la historia del mundo con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe, ¿qué es lo que estamos viendo? Que evidentemente el Evangelio sigue su curso. Que cada día y todos los días pecadores vienen al conocimiento de la verdad. Que Dios sigue llamando a su pueblo a través del trabajo que está realizando la Iglesia. Que se siguen editando nuevos libros que llevan a muchos a la verdad. Que las nuevas tecnologías están permitiendo que el alcance del Evangelio sea universal, que alcance a todos los rincones del planeta. Que la verdadera Iglesia sigue activa y sigue siendo usada por Dios para sus propósitos redentores. Que el Evangelio, que antes estaba restringido a Israel,
Ha llevado la salvación a todo el mundo. Trajo la salvación a Europa, trajo la salvación a Asia, a China, a Crimea, a India, a Nepal, a muchos países de África, a Corea del Sur, Vietnam, los países americanos, Oceanía. Por todos sitios se predicó el Evangelio. Hoy, en todos los sitios está siendo predicado el Evangelio. Hoy. En los 5 continentes. Esta es la realidad. Dios está salvando cada día y el poder de Satanás ha sido restringido, porque donde ha ido la luz del Evangelio, el poder de las tinieblas ha huido. Antes, los 5 continentes, exceptuando Israel, antes los 5 continentes eran suyos. Ahora no. Ahora los 5 continentes no son de Satanás. Ahora no. Nuestros ojos no son capaces de ver todo el impacto del Evangelio. Estamos como el siervo de Eliseo cuando fueron rodeados por el ejército enemigo en Jerusalén. Es un texto que encontramos en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Envió el rey a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, era enorme. Y su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos con todo lo que tenemos alrededor del ejército enemigo? Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no podemos ver con estos ojos, pero que Dios está haciendo en el mundo. Dios está salvando. El poder de Satanás está siendo restringido, aunque nosotros no veamos toda la dimensión de lo que Dios está haciendo, pero lo está haciendo. Así que si lo miramos con los ojos de la carne, al no haberse cumplido la consumación final de la victoria de Cristo en la cruz, con algo que nos afecte en nuestro día a día, vivimos como si esta fuera toda la realidad. Pero el hecho es que el Espíritu de Dios se está moviendo y está arrancando a pecadores de las garras de Satanás para llevarlas al reino de Cristo. Esto es una evidencia que lo tenemos que ver con los ojos de la fe, porque es así como está ocurriendo. Un comentarista dice: en lo invisible, la historia ha cambiado completamente. En lo visible, aparece todavía la misma, porque aunque el reino de Dios está entre nosotros, todavía queda su consumación, todavía queda que se complete por completo. Así vemos cómo en la historia hay 2 líneas de desarrollo que se producen como consecuencia de que Cristo ha vencido sobre la cruz a los 3 enemigos del hombre, pero todavía no ha tomado posesión completa de su victoria. Es lo que en términos cristianos se llama la tensión entre el ya y todavía no. Y esto presupone que junto con el crecimiento y desarrollo del reino de Dios, que está presente en la historia desde el nacimiento de Cristo, vemos también el crecimiento y el desarrollo del reino del mal hasta que llegue el día de la consumación de todas las cosas, en la segunda venida de Cristo, que es cuando todo se cierra. Recordaréis que en la parábola de la cizaña, el Señor nos enseñó que la cizaña representa a los hijos del maligno y que seguirá creciendo junto con el trigo hasta el día de la cosecha. Las dos a la vez. Esto no lo debemos olvidar, porque solo en ese día será separada la cizaña del trigo. En otras palabras, el reino de Satanás, que es lo que nos está diciendo el Señor, el reino de Satanás existirá y crecerá juntamente en el mismo tiempo en el que crece también y se desarrolla el reino de Dios. Y esto ocurrirá hasta el día del juicio. Van los dos a la vez. Las 2 líneas siguen unidas, la de los creyentes y la de los impíos, van juntas. Es cierto que hasta ese momento la historia no revela un triunfo del bien sobre el mal, pero si os fijáis bien en la historia, veréis que tampoco hay un triunfo total del mal sobre el bien. No lo hay. No triunfa el mal absolutamente sobre el bien. No puede. El bien sigue en su curso y el mal intercepta todo lo que puede del bien, pero no puede destruirlo. El bien y el mal coexisten el uno al lado del otro. Este es un conflicto permanente, pero es un conflicto que tiene fecha de caducidad, terminará.
por la victoria de Cristo en la cruz, el enemigo está librando una batalla perdida. Pero si no estamos atentos a cómo se mueve Dios en la historia y cómo lleva a cabo sus propósitos redentores, podemos caer en pensar que el enemigo está ganando posiciones. No, no. Es el Evangelio el que está arrastrando fuera de sus garras a pecadores. Los está arrancando del reino de las tinieblas todos los días, porque antes eran suyos, y está perdiendo terreno. Esta es la evidencia que tenemos de este Pentecostés. Esta es la evidencia. Antes de la venida de Cristo, ninguna nación pudo acercarse para recibir la misericordia y la gracia de Dios. Estaban bajo el reino de las tinieblas. Después de la venida de Cristo, muchas naciones han abrazado la fe. Y esta es la perspectiva real que debemos tener de la historia. Muchas naciones han abrazado la fe. Parece, también es cierto, que en cada avance hay un retroceso. Parece que se logran cosas y se pierden otras. Por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, hubo una gran controversia en la gente de la época porque decían que el automóvil era una máquina de matar. Efectivamente, si te empotras contra un muro, te matas. O si alguien cruza un camino cuando viene un automóvil, lo atropella y lo mata. Pero también tenemos que decir que nos permite realizar viajes cómodamente, que permite transportar mercancías, que nuestros supermercados están llenos gracias al transporte y que nosotros hoy podemos venir a la iglesia porque tenemos un automóvil, si no, no podríamos venir. Con lo cual, algo que puede ser nocivo en algunas cosas, en otras cosas es positivo. ¿Qué podemos pensar con el invento de la imprenta? Fue el descubrimiento mayor que se pudo hacer en la época en la que se empezó a divulgar las escrituras. Por querer divulgar las escrituras se inventó la imprenta. Esto hizo posible que la escritura fuese a lugares que jamás habría sido posible. Pero también tenemos que decir que la imprenta ha traído mucho mal cuando el contenido de sus libros han sido utilizados para derribar el Evangelio y para profanar el nombre de Dios. ¿Qué podemos decir de la televisión? Que es muy útil para conocer cómo Dios actúa en el universo. Uno ve esos programas de documentales y vemos todos los seres que pueblan el mundo, cómo Dios obra maravillas en su creación y cómo da inteligencia al hombre para poder explotar los recursos de la creación. Podemos tener conocimiento de sucesos que ocurren en el otro extremo del planeta al instante, pero también tiene sus cosas negativas. Han traído programas de alto contenido violento que fomentan los crímenes y fomentan el mal. ¿O qué podemos decir de Internet? Un increíble avance en las relaciones personales y en el acceso que tenemos en el trabajo a multitud de responsabilidades a las que estamos expuestos. Permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo podamos escuchar la palabra de Dios. Lo que hoy estamos predicando aquí se puede escuchar dentro de unas horas en Australia. Si quedaba algún lugar por predicar el Evangelio, ahora está llegando la predicación del Evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo. Ya todo el mundo tiene acceso a este sistema. Pero también tenemos que decir que Internet ha intoxicado la mente de muchos, especialmente los jóvenes, que se han vuelto adictos a sus encantos y pierden su tiempo y energías en pasatiempos que solo les crea adicción y esclavitud. Las dos caras de la misma moneda. Podríamos seguir citando ejemplos, pero parece que por cada paso que se da hacia adelante, la raza humana y el pecado que hay en el hombre le lleva a dar un paso hacia atrás. Al progreso le viene en el mismo paquete el retroceso. Por tanto, podemos decir que aunque siempre reconocemos esas dos líneas en la historia, la del reino de Dios y la del reino del mal, la fe siempre va a ver al reino de Dios controlando, dominando y finalmente conquistando de una manera absoluta todo lo que es la vida del hombre sobre el mundo y la redención. Es en el reino de Dios donde siempre debemos ver el significado real de la historia, porque si lo miramos con ojos humanos nos deprimimos. Y además que no es la realidad. La realidad es cómo Dios está operando en la historia, cómo Dios está salvando cada día almas, cómo el poder del mal está siendo restringido. Y ahora llegamos al momento en el que Satanás termina en el mundo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Acaba la época de la gracia, acaba la época donde el Evangelio ha sido transmitido a todas las gentes para que conozcan a la fe,
Y cuando esto se cumple, Satanás es suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo cierto es que esta escena no es la primera vez que se nos relata en Apocalipsis, porque ya nos ha mostrado anteriormente esta escena en otra de las secciones de las que trata este libro. Juan lo que está haciendo, como ya hemos dicho en muchas otras predicaciones, es mostrándonos un mismo suceso visto desde diversos ángulos, desde diversos puntos de vista. Juan primero revela lo que le sucedió a la bestia y al falso profeta, que libraron una batalla contra Cristo y perdieron. Nos lo dice en el capítulo 19. Está enfocando solamente a la bestia y al falso profeta. Y ahora aquí en el capítulo 20 nos enfoca también cómo dentro de esa obra de destrucción del Evangelio también está incluido Satanás. Fijaos lo que nos dice el capítulo 19, versículo 20, donde solamente está hablando de la bestia y el falso profeta. Nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ninguna mención a Satanás. Por eso el capítulo 20, que nos enfoca otra perspectiva del mismo suceso, ya sí que menciona a Satanás. Nos está dando más luz sobre una escena anterior en la que no hizo mención de Satanás. En el capítulo 16 también nos encontramos esta misma escena. Si nos vamos al versículo 13, vemos allí que nos dice: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí sí que los menciona los tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. ¿Qué batalla? La de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la batalla de Dios, no es la batalla de las fuerzas del mal, es el día del juicio final. Cerca del fin del periodo que va desde la primera venida de Cristo a la segunda, Satanás será liberado y quedará sin restricción para engañar. Satanás quedará liberado. Pero fijaos que no será él mismo quien se libere de su prisión, sino que será Dios quien lo suelte para permitirle engañar, entre comillas, si fuera posible, aún a los elegidos, cosa que no podrá. Pero se le dará riendas sueltas para engañar a todo el mundo, a todas las naciones, una vez más, como ya hizo en la época antes de Pentecostés. Antes de Pentecostés todas las naciones estaban sumidas en la esclavitud del pecado, no había luz del Evangelio, era el poder de Satanás en todas las dimensiones de la vida de los hombres. Esto quiere decir que Satanás puede movilizar sus fuerzas para difundir el engaño por todo el mundo, que puede extraviar a las masas y que puede hacerle la guerra al pueblo de Dios. Ahora, las guerras de hoy no se hacen como las de antes. Antes iban con yelmos, espadas y descuartizaban a quienes tenían por delante. Hoy solamente necesitamos un ordenador y te quito todo lo que tienes y manipulo tu mente y hago tales encantamientos y seducciones en el sentido de llevarte por donde yo quiero, que vas a ser incapaz de ir por otro sitio, porque la presión social que vas a tener te va a imponer que vayas por donde yo quiero, solo con un ordenador. Así vemos como en siglos pasados se hizo mediante violencia, pero en nuestros días eso no es necesario. Somos todos tan buenos, ¿verdad? Todos estamos tan contentos de vivir en este mundo. Todos no queremos hacer el mal a nadie y por lo tanto los mandamientos del Señor, que casi todos empiezan con no, 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 muy negativo, vamos a cambiarlos a lo positivo y así empezamos a manipular la palabra de Dios. Nos encontramos por tanto que en la actualidad la cristiandad, que abraza sin problemas a la sociedad posmoderna, está introduciendo la mentira a todos los niveles y sumiendo al mundo en una terrible oscuridad espiritual, porque no les interesa el Evangelio. Hoy nos vemos bombardeados por multitud de información que nos vende el posmodernismo, donde se establece que ninguna verdad es absoluta. Por lo tanto, si ninguna verdad es absoluta, Dios no puede ser absoluto.
La enseñanza de las Escrituras no pueden ser absolutas. Y esto lo vemos de forma cotidiana cuando la autoridad no se respeta. Ya tenemos un problema grave, porque claro, evidentemente no hay ninguna verdad absoluta, y la autoridad tampoco es una verdad absoluta. La autoridad no se respeta, y de ahí empezamos a derivar hacia otros asuntos básicos de la vida humana, donde tampoco hay respeto por nada. El relativismo lo impregna todo en la concepción del hombre de hoy. Pero además tenemos en el entorno religioso esa misma metodología que anula la autoridad de las Escrituras. Es decir, hoy los hijos son irrespetuosos con sus padres, no les respetan, no admiten su autoridad. El caso es que en la Iglesia no se admite tampoco la autoridad de las Escrituras. Por lo tanto, esto implica que se despoja a Dios de su soberanía. Y esto implica que muchos acepten la experiencia humana como la base más segura para recibir la guía y la dirección de Dios. Por lo tanto, arrojamos fuera las Escrituras y decimos, es mi experiencia la que me dice cómo tengo que servir a Dios. No es la Escritura, es mi experiencia. De manera que la palabra de Dios se anula para poner en una posición superior a la experiencia humana y al emocionalismo. Eso sí que nos gusta, pero no la palabra de Dios, que viene con rigor y autoridad para decirnos cómo tengo yo que vivir. Esta derivación en la práctica es una negación de la verdad bíblica. Y fijaos cómo se lleva a cabo con tal sutileza que a quien cae en sus brazos no le es posible escapar de los tentáculos venenosos de este monstruo que no es otro sino el falso profeta. Lo define precisamente la Escritura, porque es el que está en la Iglesia, enseñando y poniéndose en el lugar de Dios, hablando cosas de Dios cuando no es Dios. Un ejemplo de todo esto lo podemos encontrar en muchas de las congregaciones de corte carismático o pentecostal, en donde sutilmente se reemplaza la palabra de Dios por las visiones, o por nuevas revelaciones, o por mi experiencia. Ya no sirve la palabra de Dios, ¿no? Es decir, estamos anulando la palabra de Dios. Este es exactamente el objetivo de Satanás cuando es liberado. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? ¿Pincharnos con un tridente? ¿O quiere anular la palabra de Dios? ¿Quiere acabar con el nombre sagrado de Dios? Precisamente donde Dios debe ser predicado. Porque al mundo impío ya lo tiene en sus manos. Lo que le interesa es el mundo que se llama creyente. Dice Peter Master, el pastor del Metropolitan Tabernacle, el evangélico que se hace carismático rebaja la mente a un lugar inferior y gradualmente se vuelve una persona emocional y subjetiva. Ahora evalúa las cosas de una manera completamente subjetiva en lugar de hacerlo de una manera objetiva y bíblica. Para esta persona, la Escritura pierde su autoridad total y se convierte solo en una mezcolanza de textos sacados fuera de su contexto y usados para apoyar las ideas carismáticas. El creyente carismático se aparta, aunque a menudo sin darse cuenta, de la obediencia a la palabra de Dios a medida que deposita una confianza cada vez mayor en anécdotas que describen experiencias emotivas y extrañas y señales y prodigios aparentes. Con lo cual a eso le dan la importancia y la palabra de Dios a la basura. Esta no es una obra diabólica, es una obra exactamente diabólica. Cuando se despoja la palabra de Dios de su autoridad es cuando Satanás está haciendo su obra. Porque, hermanos, ¿cómo fueron nuestros antepasados en la fe a predicar a las naciones? ¿Cómo fueron? ¿Qué llevaban en la mano? Llevaban la Biblia. Por la predicación los hombres son salvos. Por la predicación del Evangelio los hombres son salvos. Pero si quitamos la Biblia, ¿qué tenemos? Si quitamos los mandatos de Dios, si quitamos los 10 mandamientos, si quitamos todas las doctrinas que se revelan en las Escrituras, ¿qué es lo que tenemos? ¿Con qué vamos a ir a predicarle a los hombres para que el Espíritu de Dios tome la Escritura y la aplique al corazón? Es por eso que para el hombre posmoderno, de quien está infectada también la Iglesia, todo el que pretende defender algo como verdad y trata de convencer a otros de su verdad es un intolerante. Y muchos, para que no les llamen intolerantes, pues son tolerantes con la mentira y el error, haciendo que sus iglesias sean sinagogas de Satanás y no columna y baluarte de la verdad. Ahora,
a las sinagogas de Satanás tampoco se te ocurre decirles que son sinagogas de Satanás, porque ¡oh, qué miedo! Lo que nos ha dicho. Son unos insensatos y son unos profanos y blasfemos. Por otra parte, desde el mundo impío, la indiferencia hacia Cristo y su verdad se ha ido transformando también en oposición. Los enemigos de Cristo se están reuniendo y poniéndose de acuerdo contra el Evangelio, de tal manera que están limitando qué es lo que se tiene que enseñar a través de las Escrituras. En los medios de comunicación, en las ciencias, las artes y las letras, el Evangelio es atacado sin piedad, sin ninguna piedad. Eso que vivimos en un país libre. Somos libres para que cada uno no tenga ningún problema por causa de su raza, religión. Sí. Tú habla de tu religión y verás dónde acabas. Y eso que vivimos en un país libre. Precisamente en todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano fue donde se pusieron las primeras columnas de las Escrituras para darle sentido y propósito a la vida y a la creación en la que Dios nos ha puesto. Nuestros antepasados en la fe protestantes fueron los que empezaron a crear las primeras universidades en Europa y en Estados Unidos para ver la magnificencia de Dios en la creación y para estudiar todo lo que Dios nos ha dado en la creación. Pues esas mismas universidades que fueron inauguradas por nuestros antepasados en la fe son las que ahora atacan sin piedad todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué está haciendo Satanás en medio de aquellos que se llaman creyentes? Esto es lo que está Juan describiendo, que Satanás saldrá al final de esta época, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. El diablo siempre ha tenido seguidores. Todos los poderes de este mundo, la política, la economía, las artes, las ciencias, las letras, las usa para someter a todos los hombres a la mentira. Y sus fuerzas son innumerables. Dispone de un enorme ejército que despliega todo su poder para que el mundo quede bajo su dominio. Di que eres creacionista. Cuando salgas con tus amigos en los ámbitos universitarios donde están nuestros hijos estudiando, di que eres creacionista y verás de qué te tachan, de que vives en la época cuaternaria. Defiende el honor y la gloria de Dios cuando tus amigos blasfeman y verás lo que te pasa. Corrige a los que están a tu alrededor cuando están diciendo palabras ordinarias y verás lo que te pasa. Pon cada cosa en su lugar allí donde Dios te ha puesto y verás lo que te pasa. Estas fuerzas, como las de Gog y Magog, que se mencionan en Ezequiel 38 y 39, se movilizan contra el pueblo de Dios. Ezequiel predijo que un enorme ejército del norte llegaría para invadir a Israel. Y es un enorme ejército el que viene para invadir todos los principios cristianos, todos los fundamentos. En medio de la sociedad en la que vivimos hay un ejército innumerable que está derribando todos los fundamentos de la palabra de Dios. Dice Ezequiel en el capítulo 38 que leíamos antes, versículos 15 y 16: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Está todo en contra del Evangelio. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. ¿Qué pasa cuando hay nubes y cuando todo se llena de niebla? Que uno no ve absolutamente nada porque todo está lleno. Así vendrá aquel que quiera atacar el Evangelio. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Es decir, ven que yo, que soy Dios, el Creador, voy a hacer justicia. Ven con todas tus armas, con todo tu ejército, lucha contra mí, lucha contra el Evangelio, que llegará el día en que esto se acabará. Según Ezequiel, la invasión se lleva a cabo durante la era mesiánica y en Apocalipsis es más preciso, lo sitúa al final de esa era mesiánica, al final de la era del Evangelio. Los nombres que aquí se citan no se refieren a naciones concretas. Son términos simbólicos que hacen referencia a poderosas fuerzas reunidas de los 4 extremos de la tierra: la ciencia, las artes, la política, la economía. Es un ataque frontal y orquestado contra el Evangelio. No quieren saber nada de Dios y utilizan todos sus argumentos para desmontar los nuestros y para hacer que la Biblia sea un libro de risa. Así vemos cómo se imponen ciertas modas y tendencias sociales, y esto invade todo el mundo hasta el punto que no se puede hacer nada para evitarlo.
llega una moda social que lo invade todo y no puedes hacer absolutamente nada. Y así también se presenta este ataque contra la verdad del Evangelio. Cualquier razonamiento y argumentación es completamente inútil para convencer a los enemigos de Cristo. La corriente, por tanto, es devastadora, es brutal, es increíble. Pero lo peor de este asunto es que el falso profeta está en medio de la que se llama Iglesia. Aquí está el falso profeta. Lo cual quiere decir que será la propia Iglesia la que aparece completamente corrompida y enseñando contra Cristo, contra el Evangelio, contra la fe y contra la Escritura. Esta es la situación que hará el falso profeta dentro de la Iglesia. Dios ha ido trayendo luz al hombre, grandes naciones han abrazado la fe, pero también vemos cómo desde distintas confesiones están torciendo el sentido de las Escrituras para adaptarse a la moda social de la época. Esta es la invasión total. Vamos a cambiar el culto, vamos a darle más ritmo. En vez de predicar lo que nos dice la Escritura, ¿por qué no nos ponemos aquí y yo os cuento mi experiencia, mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo? Y tiramos la iglesia, la Biblia fuera, y yo os cuento mis experiencias. Y cuando os aburráis de mí, invitamos a otro hermano a que cuente sus experiencias, y el otro que cuente sus experiencias, y la otra hermana lo bien que hace las paellas, y el otro hermano lo bien que se da cocinar cochinillo asado, y todos lo pasamos genial, cuando tenemos que estar escuchando la palabra de Dios y tomar buena nota de lo que nos está diciendo, porque de ello depende nuestra salvación. Apocalipsis nos dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí se nos indica que estas fuerzas hostiles provienen de los puntos más alejados de la tierra. Es que es una fuerza que lo abarca todo. Hay una unión y propósito para acabar finalmente con el Evangelio de Cristo y librar la batalla contra el pueblo de Dios. Pero no se trata de una nueva batalla la que aquí se nos está relatando. Ya se nos ha dicho en el capítulo 16, a partir del versículo 12, la misma batalla. En el capítulo 17, a partir del versículo 14, la misma batalla. En el capítulo 19, a partir del versículo 11, la misma batalla. Nos está contando la batalla desde distintos ángulos para que veamos cómo Dios tiene controlada la historia. Absolutamente nada se va a escapar de su propósito. El campo de batalla es tanto el campamento de los santos como la ciudad amada que las fuerzas del mal rodean. Hermanos, si nosotros fuéramos soldados y vamos en dirección a combatir hacia un objetivo lejano, ¿dónde vamos a dormir esta noche? En el campamento. El campamento, por tanto, es una palabra que se usa en el argot militar. Las palabras campamento y ciudad son un símbolo doble que describe a los creyentes en la tierra que se enfrentan a sus enemigos espirituales todos y cada uno de los días. Nosotros somos soldados y estamos en pie de guerra, por eso estamos en un campamento. Siendo nosotros soldados y estando en una guerra contra el ejército del mal, es por lo que Juan utiliza esta terminología. El campamento de los santos incluye a los verdaderos cristianos de todos los pueblos, naciones y lenguas en su peregrinaje hacia la patria celestial. De manera que es la verdadera Iglesia la que se enfrenta al ejército de Satanás en sus distintas manifestaciones y en sus diversos ataques, multitud de ataques, diversos ataques. Y ya sabemos que sus ataques son sutiles. No te das cuenta, pero te está engañando. ¿Y cómo podemos repeler los engaños de Satanás? Si no estudiamos las Escrituras no nos damos cuenta, no identificamos al enemigo, porque nosotros estamos pensando en soldados que además con las imágenes que tenemos de las litografías de hace 20 siglos, vienen con su yelmo, con su espada, con sus brazaletes y con cara de romanos muy airados. Pero eso está en la imaginación, en los cuentos de los niños. Satanás no se presenta así ahora. Si nosotros no sabemos identificar por medio de la enseñanza de las Escrituras a nuestros enemigos sí que nos han identificado a nosotros y estamos muertos. Mientras que campamento tiene la connotación de una morada temporal, que estamos acampados mientras que llegamos a la ciudad celestial, el término ciudad, cuando se refiere a esta situación, nos habla de un lugar permanente. Un campamento es algo que se mueve continuamente. Una ciudad está sentada, no se mueve una ciudad. Y la expresión que aquí utiliza el escritor cuando habla de la ciudad amada
Se refiere también al pueblo de Dios, pero en el ámbito de sus corazones, que es algo que Satanás desea con todas sus fuerzas. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es exactamente lo mismo que dice Satanás: dame tu corazón. El Señor llama a los vencedores la ciudad de Dios. Ya nos ha hablado en esto en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por lo tanto, nosotros que hemos sido sellados con el espíritu de la promesa, ya pertenecemos a esa ciudad, ya somos de esa ciudad. Todavía no la estamos disfrutando, pero ya somos de allí. Pues contra eso es contra quien Satanás redobla sus ataques. Cuando este poder satánico está en pleno apogeo, es cuando Dios envía fuego desde el cielo para que devore a sus enemigos, lo cual implica que es el día del juicio. Es a esto a lo que hace también referencia el libro de Ezequiel que leíamos antes, Ezequiel 38:18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Llega al punto final de la historia, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y será engrandecido y santificado, y seré conocido entre los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Es el punto final de la historia. Todos estos que vienen a pelear contra el Evangelio, a despreciar el nombre de Cristo, a pisotear las Sagradas Escrituras, a combatir a todos los verdaderos creyentes, llega al punto final. Se acabó. Después, tal y como acabó la secuencia del capítulo anterior, donde no hay combate, estamos con dos ejércitos que se van a enfrentar y Dios por medio de su palabra acaba con todo en un instante. Aquí vemos también la misma escena. Y el diablo, nos dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay una repetición intencional en Apocalipsis al hablarnos de esta situación. El lago de fuego y azufre, los siglos de los siglos, está denotando una permanencia infinita en ese lugar. La bestia y el falso profeta son arrojados a este lago, y Satanás comparte el mismo lugar. Estos tres, fijaos como siempre Satanás intenta parecerse a Dios. Dios es una Trinidad, Satanás también quiere ser la Trinidad. La iglesia es la esposa del Cordero, Satanás tiene a la gran prostituta también como su esposa. Cualquier cosa que queramos poner en el nombre de Dios, Satanás también busca el mismo engaño. Estos tres hacen la misma guerra, en la que todos ellos caen derrotados y son destruidos. Y Juan describe a Satanás como el perdedor, el que trató de destruir al niño varón. ¿Os acordáis? Apocalipsis 12:3. Apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, está hablando de Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, estaba dotado de todo el poder suficiente para acabar con el Evangelio, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y decíamos que es todo el ejército de los ángeles que Satanás se llevó tras sí en su apostasía. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos la esencia de la salvación, cómo Satanás intentaba por todos los medios acabar con Cristo, y cómo el día de la muerte de Cristo fue el día de la victoria, fue el día en el que derrotó en la cruz a los 3 enemigos del hombre. Es también el mismo Satanás que ha sido encadenado y mantenido en el abismo, como se nos relataba en el versículo 3 de este capítulo, y es él también quien es enviado a su destino final cuando es arrojado al lago de fuego y azufre ardiente, que evidentemente es una ilustración para entender figuradamente un lugar de absoluto tormento, donde Dios está presente para asegurarse el tormento. Este es el infierno.
Muchos pueden pensar, ¿qué pasará con mis familiares que no han querido oír el Evangelio? ¿Qué pasará con tanta gente que conocemos y quienes amamos? ¿Qué pasará con mis padres, mis hijos, mis hermanos? Pues si no escuchan la voz de Dios, estarán en el mismo lugar que Satanás y sus secuaces. A nosotros nos produce alegría ese tipo de cosas. ¿Qué podríamos esperar que ocurra con quienes asesinan niños? ¿Qué podríamos esperar que ocurra con quienes asesinan niños? ¿O con quienes destrozan a los débiles? ¿O con quienes acaban con los desamparados? ¿O con quienes despojan a las viudas y a los huérfanos de lo poco que tienen? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué nos gustaría que les ocurriera a aquellos que cometen tales injusticias? Hermano, ¿qué podemos esperar de aquellas personas que continuamente violan los 10 mandamientos y que no tienen arrepentimiento en su corazón, ni quieren escuchar a Cristo, pisotean su palabra y blasfeman de su nombre? ¿Qué podemos esperar? ¿No nos temblaría el pulso a la hora de que la justicia cayera sobre aquellos que matan a los niños y hacen barbaridades con los niños? Pero es que exactamente eso es lo que ocurrirá con todos aquellos que no creyeron en Cristo. Ese lugar al que irá Satanás, la bestia y el falso profeta para ser atormentados noche y día por los siglos de los siglos, es al que también irán todos aquellos que no escucharon a Cristo ni a su palabra. Luego todos aquellos que han sido resucitados tendrán otra experiencia, pero aquellos que no escucharon a Cristo, a todos ellos nos dice la Escritura que el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí es el lugar de tormento. Entran a ese estado eterno de sufrimiento cuando todos los que no han creído en Cristo se presenten ante el tribunal de Dios, donde se produce la segunda muerte que veíamos la semana pasada, lo cual significa que quedan para siempre y eternamente, definitivamente, separados del Dios vivo y verdadero. Ya no hay opción para nada más. Este es el fin de la historia. Aquí se acaba la historia del hombre sobre la tierra. Desde luego es de alegría y entusiasmo para unos que tomemos herencia con los santificados de nuestra patria, y es de muerte y desolación para otros cuando reciban el justo pago por sus pecados. Y allí no valdrá entonces: es que no lo sabía, porque como en los días de Noé, que se les estuvo predicando un ministerio de justicia durante años y años y años y no quisieron escuchar, un día viene el diluvio y la puerta se cierra, y la cierra Dios, y no hay quien la abra. Solamente hay dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna, y por lo tanto tenemos que tomar buena nota de lo que estamos diciendo, y otro que lleva a la condición eterna, y solamente hay que escuchar al mundo y a las iglesias que son sinagogas de Satanás. Y esta es la historia de la redención, una historia de la redención que Dios ha llevado a cabo en este mundo para la gloria de su nombre. No perdamos de vista entonces la escena, o mejor dicho, la secuencia de los hechos. El milenio que ocurre entre la primera y segunda de Cristo, donde Satanás es restringido en su poder porque se predica el Evangelio hasta lo último de la tierra, y se van ganando cada día almas que son incorporadas al reino de Cristo. Vemos como al final de esta era llega la gran apostasía, donde Satanás es soltado y vuelve a engañar a las naciones, haciendo que el Evangelio peligre, pero no tocará a los escogidos. Y luego, después de esto, viene el día del fin y se acabó. No hay nada más en la historia. No hay más resurrecciones, ni más venidas de Cristo, ni más historias que nos quieran contar los sensacionalistas llamados evangélicos también, porque esta es la historia de la redención. Es lo que Dios ha establecido y ha anunciado a lo largo de los profetas, y en esto concuerdan todas las Escrituras. Con lo cual el mensaje que estamos exponiendo es lo que Dios nos ha dejado revelado para nosotros, su Iglesia, de lo que tenemos que creer y aceptar en cuanto a lo que Dios va a hacer en el último día. Vamos a terminar en oración.